realidad fue un trabajo muy arduo, muy duro. Felicito a todos los organizadores, todos los colaboradores y todos los oyentes que se han dedicado en esta última semana del año, dedicarla a estudiar Torah, recibir Hizuk, ya que las palabras de la Torah sabemos que son los que nos dan a nosotros la vida, la fuerza y el estímulo. Y en estos momentos que estamos viviendo en el mundo, es tan importante y crucial poder mantenerse en este ambiente de Torah y Yirat Shamayim. El tema que tenemos esta noche es en relación a empleados. Cuando uno tiene empleados, si puede o no puede y con qué condiciones se puede desemplearlos, terminar su contrato en medio de un contrato o fuera de terminando el contrato, con qué condiciones se puede, según la halajá y según la ley nuestra, poder manejar esta situación con empleados. Este tema es mucho más actual hoy día en la situación que vivimos en el mundo, que nos toca enfrentar. Hay veces cambios fuertes y rápidos y hay que tomar decisiones. Entonces uno quiere saber qué dice la halajá sobre este tema. Vamos a tratar de entrar un poco en profundidad, no mucho, para poder abarcar más casos y poder abarcar más material. Como introducción pequeña, en realidad hay dos tipos de empleados. La halajá divide los empleados en varios tipos. Primero hay que separar mucho entre un empleado que tiene una contratación previa y hay una condición previa a un empleado que no tiene contratación previa. Esto cambia muchísimo en la halajá y por consecuencia cambia también el método de cómo todo esto funciona lógicamente. Pues cuando hay una condición previa hecha en un contrato y el contrato está hecho según la halajá y según las leyes o según las leyes del país, el contrato es sagrado. No es fácil hacer un contrato a un empleado según la halajá, porque no estás contratando un trabajo, algo shelo bala olam, y hay que saber cómo hacerlo para poder hacer el kinyan correctamente para que funcione según la mayoría de los poskim en Hosh Mishpat. De todos modos, si se hizo correctamente y tiene ley por la ley religiosa o se hizo por la ley del país y en el contrato dice con qué condiciones uno puede terminar el contrato, por supuesto que esas condiciones, si están bien hechas, son sagradas y se cumplen y ahí no hay tema y no hay motivo para discutir. El tema para discutir es cuando no hay una contratación escrita y entonces uno tiene que entrar a las leyes, cómo se maneja en esta situación y cómo se puede determinar una contratación de alguien según la halajá. También en esto hay dos tipos de contratos. Hay contratos que son por horas y hay contratos que son por trabajo. Cuando alguien tiene un contrato que es por una función, por un trabajo, por ejemplo, lo que llamamos en halajá kablanut, yo contraté un contratista para construir un edificio. Yo le dije a él, mira, yo necesito que me termines el edificio, cuántas horas de trabajo, cuánto, a mí no me importa. Yo te pago por esta labor tanto dinero. O yo te pago por venderme el carro tanto. Ese tipo de trabajos tienen reglas diferentes a los trabajos de empleados que son por horas por días. Los empleados que son por trabajo, entonces da una Mishnah claramente en Masejet Baba Batra que habla sobre el caso de la persona que tiene un contrato, Baba Metzia, una persona que tiene un empleado que trabaja por contrato. Ahí dice la Mishnah claramente en Perek Vav Mishnah Bet, el que quiere cancelar el trabajo, Yado a la Tahtoná. ¿Qué significa Yado a la Tahtoná? Él tiene que pagar los daños ocurridos a través de esta descontratación. Por ejemplo, nosotros hicimos un acuerdo, tú me construyes el edificio, me pagas tanto, en la mitad te pago tanto, en la mitad de la construcción del edificio me cancelaste, me causaste a mí tener que contratar una persona nueva y gastos extra. Entonces esos temas, Yado a la Tahtoná, él tiene que ayudarle para no causarle daño, ya que él lo está descontratando en la mitad de un trabajo que se había acordado que se va a hacer. En caso que no es kablanut, en caso que es un trabajo, un empleado por horas, por días, ahí es donde está
el punto más importante y clave en este shiur. Y por eso viene esta introducción, para evitar los casos que son fáciles de resolver, y vamos a entrar en la parte de la carne, como se dice, en los casos que son más difíciles, que son los casos de contratación, cuando la persona tiene un empleado yehudí contratado por días, por meses, por años, pero no hay necesariamente un contrato por un tiempo definido. Él trabaja aquí hace 20 años, hace 5 años, hace un mes. Y ahora resulta que yo quiero dejar de contratarlo. Tengo alguna cosa que me obligue, puedo simplemente sacarlo cuando me dé la gana, el momento, el día y el minuto que me dé la gana. Entonces hay que saber que en este tema de empleado por día yehudí, el empleado tiene cierta ventaja, que es una ventaja muy importante alágicamente. ¿Qué es lo que dice? Dice la Gemara en Bava Metzia Daf Yud Amud Aleph, Amar Rav Poel Yachol Hazor Bo Afilu Be'emetz B'Hatzi Hayom. Dice, un empleado que está trabajando por día, en la mitad del día, a las 12 del mediodía, puede venir y decirle a su jefe: aquí están las llaves, no quiero seguir más, págame mi mediodía y me voy. Pregunta el Talmud, ¿cómo tiene derecho así en la mitad del día dejar al jefe en el aire con su trabajo, con sus cosas? Contesta el Talmud y dice el versículo, Kili bene Israel abadim. El pueblo judío son mis esclavos y no son esclavos de esclavos. En otras palabras, el judío no es un esclavo, es un empleado. Y por no ser un esclavo, en cualquier momento tiene derecho a liberarse de dicho compromiso que él tomó por hacer. Por supuesto, cuando esto causó daños, hay distintas halajot y distintos detalles que vamos a ver a continuación según el tiempo que nos dé. Pero en caso que esto no ha ocurrido un daño mayor, entonces él tiene su derecho de cortar el trabajo en la mitad y van a tener que pagarle. ¿De dónde viene ese derecho? De la libertad humana que hay en la Torá. En la Torá existe cierta libertad humana, nadie es esclavo de nadie. Eres un empleado y tienes el derecho de cancelar. Recuerden, no hay contrato y es trabajo por día, por hora, por mes y no por contratación de una hora que hay que terminar. Ahora, ¿dónde está el punto en discusión? El punto en discusión principal está en si el dueño también tiene derecho a cancelar la contratación en el momento que le dé las ganas. ¿Por qué? Ya que si yo te digo que el empleado puede romper la contratación cuando le dé las ganas, en otras palabras significa que no hay una esclavitud en el judaísmo. Si no hay una esclavitud, debería de ser de ambas partes. Y si es de ambas partes, significa que cada uno tiene derecho a romper cuando le da la gana. Si el empleado puede romper cuando le da la gana, significa que no hay nada que me amarre. Si no hay nada que lo amarre a él al trabajo, tampoco hay nada que lo amarre al trabajo a él. Entonces, de ambos lados, uno por lógica podría decir que se puede cancelar. Pero no es tan sencillo. Dice el Sma, trae el Sma, el Hosh Mishpat, Chila Medgimel, dice algo increíble. Dice, es verdad que tú tienes derecho a romper el contrato cuando quieras, pero tu jefe, como jefe, tiene ciertas restricciones porque la función de él él no es esclavo tuyo, él es tu jefe. Y en eso no hay el din de Li bene Israel abadim. Y por eso, depende del tipo de trabajo, pueden haber ciertas restricciones. Y aquí es donde entra el tema, cuando el jefe en verdad puede desemplear y cuando no puede desemplear. Está muy basado en este Sma muy famoso en Hoshen Mishpat. Entre paréntesis, algo muy interesante, que en este es uno de los argumentos, este Sma es uno de los argumentos que con él nos acercamos a Hashem en Yom Kippur para pedirle que nos perdone. ¿Cómo? Le decimos a Dios, como buen comerciante, le decimos a Dios, nosotros somos los empleados, nosotros somos esclavos tuyos, nosotros rompimos, ok, pero somos los empleados tienen más derecho a romper que el jefe. Por eso si nosotros rompimos, tú no puedes romper con nosotros como jefe, y le pedimos a Hashem que nos reciba nuestra teshuva. Entre paréntesis, esto es un famoso Sma que se utiliza como un argumento para que Hashem reciba nuestra teshuva. Por otro lado, el Netivot HaMishpat trae dos opiniones
en el Talmud Yerushalmi sobre este tema, si el jefe también puede romper o no puede romper. Estas opiniones han causado muchos diferentes alajot en diferentes casos. Y ahora quiero compartir con ustedes estos casos que de aquí salen los derivados de alajá de toda esta situación de desemplear los empleados. Primero, dice la Gemara en Baba Batra, página 21b. Esta Gemara también es muy importante tomarla en cuenta porque es una Gemara que nos ayuda mucho a entender hasta dónde llega la responsabilidad del jefe con sus empleados. Y la Gemara dice, Amar Rabá, dijo Rabá, hay ciertos trabajos que uno no necesita advertirle al empleado y si él hace la más mínima falla, uno lo puede sacar del trabajo. Se deduce que los demás trabajos sí requieren de cierta advertencia antes de poder quitar al empleado. Entonces ahí dice Rabá, Mikre y Enoká, el maestro que enseña a los niños, un moré. Un moré es considerado un trabajo súper sensible y delicado para la halajá. Y si el moré hace algún trabajo de una forma, falla en su enseñanza, le enseña mal a los niños, no les dio la información correcta a los niños, les enseñó equivocadamente, no necesita advertencia. O si se equivoca algo en su forma de actitud con los hijos, no necesita advertencia por lo sensible que es la educación. Esa es una de las razones. Uno tiene el derecho, sin advertencia previa, por el error, decirle, estás despedido por el error que has ocurrido y no necesitas atraer. Hay quien explica que el punto en esto es el trabajo de él hacia el público. ¿Qué significa el trabajo de él hacia el público? Así se explica, se entiende el Lashon del Rambam, Maimónides. Se entiende del Rambam que el hecho de ser un empleado que enseña al público moré, su responsabilidad mayor es por enseñar y ser un moré, que es un tafkid tziburi, un trabajo público. ¿Y qué tiene que ver por ser un trabajo público? Hay varias interpretaciones en el Lashon del Rambam. Porque un empleo es un empleo. ¿Qué importa si es público o privado? Si yo digo que el público es por el hecho que es público, cualquier empleo público va a ser igual. O si digo que hay algo especial por ser que enseña a los niños y es un trabajo que enseña al público. Aparentemente se entiende del Rambam, como entiende la mayoría de los posquimes, de que del puro hecho que él es un empleado público y tiene una responsabilidad ante el público en algo tan sensible, cuando lo contratan es como si fuera que está advertido. Del primer día que lo contratan es como si le dice, mira, el primer error, chao. Aquí no hay doble error porque es educación y es algo que no podemos tomarnos chance. Entonces, como el público también no es alguien paciente que te puede escuchar, es el público, es todo el público. Te equivocaste con todos. Te equivocaste con todos, a la primera te puedes ir a la casa. Por supuesto que eso está sujeto a la evaluación que evalúen el colegio o el lugar donde él trabaja. Pero hay que saberlo que es muy sensible el trabajo de Melamdet Tinokot. Porque Melamdet Tinokot es una responsabilidad muy, muy grande. La segunda que trae el Talmud, que es Shatelah. Shatelah, hay que explicar lo que es esto. Hay varias explicaciones entre los Rishonim. Unos explican que es el que trabaja en jardinería de la alcaldía. Imagínense. Es una persona que trabaja en la alcaldía, trabaja para el servicio público y él está trabajando arreglando las flores, los árboles de las calles, etc. Y él trabaja para ese tipo de trabajo público. Dice, no necesita advertencia. ¿Por qué? Una de las razones que fueron dadas por el Shatelah es que la responsabilidad es muy grande cuando él no siembra bien las cosas. Cada cosa que tú siembras crece un árbol. Imagínate tú que él sembró el árbol torcido, explica el Tosafot, en allá mismo en Baba Batra 21b. Si él sembró el árbol torcido, salió todo un árbol torcido. Y ahora, ¿quién es responsable de todo este desastre que causó con todo ese crecimiento? Y todos los árboles que dejaron de crecer por no hacerlos bien, no ponerlos en su lugar. Como que es un trabajo muy sensible, explica el Tosafot.
Y entonces de aquí se deduce que no cualquier trabajo público, como dije, estos fueron especiales porque tienen sus condiciones especiales esta calidad de trabajos. Shetalá. Otro de los trabajos también que tiene mucha responsabilidad, dice la Gemara, Tabajá. Tabajá es el shohet. Un shohet que se equivoca y hace una falla, hizo shehitá a un animal y dijo el animal es kasher. Lo vendieron todo, después salió que hubo una peshia. No actuó bien él, no fue responsable, no revisó cómo debe ser, el animal era taref. Y todo el mundo lo comió, se equivocó, hubo una falla. En ese caso, la falla también es condenada y es considerada la persona responsable por la falla que hizo y puede perder su trabajo a través de ese error. Aquí también entra otra prohibición halágica también, como shohet. Una vez que se le encuentra una falla, una vez, pero falla no por error accidental, una falla que fue a propósito, no hizo algo que tiene que hacer, es una responsabilidad muy grande y pierde su título como shohet también. Así que en esto entran dos temas. Está el tema del trabajo y está el tema de religioso también, que pierde su título como shohet a través de esto. El otro que no necesita advertencia es Omaná. Omaná es, en esa época existía algo muy normal, que venían a las casas a sacarle sangre a las personas. Esa sangre que se le sacaba, se chequeaba la sangre para ver la calidad de la sangre que él tiene, por mucha sangre que tenía le causaba enfermedades, tenían que sacar sangre una vez cada tanto. El que se equivocó en eso también o no lo está haciendo bien, no está limpiando bien las cosas, los instrumentos, entonces no necesita advertencia. El primer error terminó su trabajo, porque es una cosa como salud, no hay chance para equivocación. Estás jugando con la vida de las personas, no te dan chance a equivocarte dos veces. Tú sabes que del primer día nadie te va a perdonar un error en una vida, en una cuestión de salud de alguien. Por eso no hace falta advertencia y no necesita, mira, la próxima te sacamos. No, ya, te equivocaste una, chau, a la casa. Ese es el trabajo de doctor, la responsabilidad que tiene, por supuesto, doctores que son hasta más responsables que una persona que simplemente viene a sacar la sangre a la casa. Otro que también es muy delicado es sofer. El sofer que está hablando aquí el Talmud no es un sofer que es un escribano de Sefer Torah, como nosotros llamamos sofer. Es un sofer escribano de documentos. Imagínate que tú contratas a alguien, en esa época había gente especialista, no era cualquier abogado, especialista redactando documentos. Ese era su trabajo. Hasta hace poquitos años en las comunidades judías en el mundo existía un sofer, betadín, que era la persona que redactaba todos los documentos de venta, compra, cosas que se hacían dentro de las personas de la comunidad. Ese sofer que escribe esos documentos tiene una responsabilidad muy grande como sofer y él tiene que escribir las cosas exactamente como son. Imagínate que él hizo un documento y no puso las condiciones como son, se equivocó lo que escribió, se equivocó las leyes de qué se escribe, cómo se escribe, dónde se escribe, y eso puede causar un daño irreversible a la persona que compró o vendió, porque ahora tiene su contrato mal hecho y perdió su propiedad. Por eso es tan delicada cada palabra que escribe que no necesita advertencia. Fíjense que la tzada shaveh shebaem, todo este tipo de trabajos, son trabajos como que están advertidos. No es lo mismo como una persona que vende algo en una tienda, se equivocó y se le cayó un vaso y se rompió. Ok, un vaso, perdió $5. El dueño asume o no asume, pero no es una cosa para perder su trabajo. Pero este tipo de trabajos, cuando son trabajos sensibles, son trabajos que la gente no perdona, son trabajos que la gente makpid tiene hincapié que se hagan bien. Uno es más fácil desemplear al empleado con cualquier error pequeño. Entonces, esto es una regla que de aquí nosotros aprendemos la importancia de la advertencia a los empleados. Por eso existe algo que algunos hacen a veces, y antiguamente en los shtarot, en los documentos antiguos de los empleados que encontramos en nuestras escrituras, hemos encontrado que escriben y les advierten a los empleados del primer día que entran. Dicen, tú ya estás advertido. ¿Para qué le hacen eso? Para que no necesiten un segundo error. El primer error le dicen, ya estabas advertido del primer día de que no puedes fallar en esto, etcétera, etcétera, porque yo no puedo aceptar un error. Entonces, si uno lo advierte antes que entre el primer día,
ya le sirve la advertencia y es mucho más fácil el despido en el momento del despido. Pero en caso que uno no advirtió, entonces es uno de los temas que uno tiene que advertir y no puede con el primer error sacar a la persona. Ahora, uno de los puntos más delicados es ¿qué pasa si yo tengo un empleado que hace su trabajo bien relativamente tranquilo, lo que hace? Ahora resulta que yo encontré uno nuevo que es mucho mejor. ¿Puedo sacar al primero simplemente porque el segundo es mejor? ¿Es una suficiente excusa para desemplear un empleado en la mitad de su mes, de su trabajo, de su cuestión? ¿O tengo que empezar a esperar que termine su periodo para poder sacarlo? Porque estoy rompiendo una contratación en la mitad porque encontré uno mejor y tengo la oportunidad ahora de contratar al mejor. En esos casos no es tan sencilla la situación porque no hay una causa de peso para poder despedir, porque este está haciendo su trabajo, no recibió ninguna advertencia, no se equivocó en nada, no falló en nada. ¿Por qué lo voy a sacar? ¿Con qué excusa lo estoy sacando en la mitad de su trabajo? Aquí viene lo que dice el Talmud. El Talmud habla sobre una persona que trabajaba de maestro enseñando a los niños y resulta que muchos años enseñando a los niños llegó al país un moré mejor que este. Ahora viene la pregunta, ¿quiere la comunidad sacar al moré para contratar al mejor? Pudieron conseguir uno de mejor calidad, de mejor nivel y quieren saber si tienen la oportunidad de poder sacar al otro. En el Talmud hay dos opiniones al respecto. Una opinión dice que cualquiera que sea mejor tiene el derecho de sacarlo porque el público tiene derecho a tener su mejor moré. Y si hay un moré que es mejor, vamos a sacarlo y poner el mejor para poder tener un mejor moré. La otra opinión dice no. Si no hay una razón suficiente, no se puede sacar. Se entiende que la discusión es específicamente por ser una moré, que es un trabajo tan sensible como estudiamos anteriormente con la advertencia. Entonces, para buscar el mejor de los niños, hay opiniones que permiten sacarlo simplemente porque hay uno mejor. Pero se entiende de esto que si no es un trabajo tan sensible como moré, un trabajo más general, vendedor, comprador, empleado en un negocio, lo que sea, tiene que haber una causa mayor para poder sacarlo y no se puede sacar por cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la solución para estos casos? La solución que yo siempre doy, que alágicamente puede funcionar, si tú revisas qué hace el segundo mejor que el primero. No es que el primero nunca me termina los trabajos en la noche, me lo deja para mañana. Es que el primero no vende esta cantidad que yo necesito vender. Es que el primero no logra conseguir esta mercancía que a este precio que el otro sí la consigue. Entonces ahí aprovecha y adviértele por esos puntos. Tú dile, tú eres mi empleado, yo necesito que tú me vendas a este monto, necesito que me hagas este monto. Entonces al él no poder cumplir su advertencia, ahí estás, tienes el derecho en sacarlo. Pero si no le advertiste antes, simplemente ves uno que lo hace mejor, no tienes la posibilidad de cómo sacarlo por eso. Por supuesto, en todas estas halajot hay muchísimos detalles. Yo estoy tratando de darles las reglas para que tengan las herramientas en la mano en base a lo que dice el Talmud. Hay otro tema, otro punto muy importante donde se puede desemplear a una persona cuando hay una falla de conducta que no va con el trabajo que él hace. Hay trabajos que requieren cierta conducta, cierto nivel como persona por el trabajo que él hace. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, lo que trae la halajá en halajot tefilá. ¿Qué trae la halajá en halajot tefilá? Cuando una persona tiene un hazán, por ejemplo. El hazán tiene que ser una persona que saca y da Jehová a todo el público en su mitzvah de tefilá. Resulta que el hazán se encontró un pisul en él. Se encontró un problema halájico en él, como dice el Shulchan Aruch en el capítulo 53. Traen los poskim ejemplos de pesul que se pueden encontrar en un hazán que son suficientes motivos para poder despedir al hazán. ¿Cuál puede ser un pisul lógico para sacar un hazán? Dice el Mishnah Berurah un ejemplo. Dice un ejemplo que él jura en vano. Jura en el nombre de Dios en vano. Trae otra cosa, el Ramá dice que se hablan cosas malas en la calle de él, que actúa mal.
Trae el Rabbi Ovadia Yosef en su libro un Hazán que no cuida las leyes de Tzniut o no educa a sus hijos una educación religiosa, no le enseña Torah a sus hijos, etc. No les da, son razones, dicen, o por ejemplo, transgrede alguna prohibición de la Torah. Entonces, ¿cómo él va a llevar el rezo de todos a Dios si él mismo transgrede cosas en público y no cumple? Entonces, eso es una falla, aunque no está fallando en su trabajo en sí, porque su trabajo, la melodía, la canción, la hace perfectamente bien. Su error está en la persona, en que no es la persona apta para ese trabajo. Eso es suficiente para poder despedir al empleado de su trabajo por conducta. Ahora, en cada trabajo puede haber el tema de conducta. Por ejemplo, si tú tienes un vendedor en tu negocio y el vendedor siempre se pone bravo y grita a los clientes y los aleja, entonces esa es una razón de conducta que te afecta a tu trabajo. O no nada más con los clientes. Ese empleado tiene una mala fama, tiene un mal nombre, hablan mal de él. Si es algo de peso suficiente, con pruebas, como dice Mishnah Berurah, con testigos, puede la persona despedirlo por esto. Hasta más todavía, sobre un Hazán dicen, si él habla palabras feas, palabras no gratas, no respetuosas para el cargo que él tiene, es una razón de despido. O sea, una razón de despido puede ser incluso por el vocabulario que él utiliza, que no es apto al trabajo que él tiene en ese momento. Por supuesto, se le hace su advertencia, rompió la advertencia, es una causa de despido. Aunque uno dice, mira, él lo único que hizo es, habló una palabra así, ¿qué importa? Eso en su vida personal. Sí, pero a mí me afecta porque yo necesito este trabajo, un trabajo fino, un trabajo religioso, un trabajo X, y yo no puedo en ese trabajo tener una persona que no se dirige bien al público. Otra de las cosas que son muy importantes en este tema es lo que es falta de confianza. Si un empleado entra en lo que se llama neemanut de trabajo, significa desconfianza, el dueño desconfía en él. ¿Qué significa desconfía en él? El dueño se dio cuenta que el señor no creo que lleva bien los números, se perdió la confianza, encontró algo raro en su trabajo. Eso, por supuesto, que puede ser una causa suficiente para despido, especialmente si el empleado dentro de su trabajo se ha encontrado que pone mano, por supuesto, que esa es una razón para despido, aunque él le promete, le dice, te devuelvo lo que hice, te devuelvo lo que robé. Sí, tú puedes devolver lo que robaste, pero yo perdí la confianza en ti y no te puedo dejar la caja de mi negocio más, o no te puedo dejar más con mi mercancía. Esa es una causa de despido. Por eso en esas cosas también uno tiene derecho a despedir, porque aunque uno devuelva y arregla el problema, se perdió la neemanut, se perdió la fe y la confianza que uno tiene. Otra de las reglas también muy importantes en todo este tema de despido de empleados es lo que se llama Minhag Amedina. Y esto quiero abrirme un poquito para explicarles lo que es Minhag Amedina, porque esto es muy, muy importante y esto puede cambiar un giro a toda esta halajá. Está escrito en la Mishnah Bava Metzia que en todo este tema de alquiler de empleados, Hakol Kaminhag Amedina, todo como la costumbre del país. No es que la costumbre del país tiene una fuerza en la religión. Normalmente nosotros decimos Diná de Malhutá, Diná, lo que dice la Gemara en Baba Kamá en varios lugares, que la ley del gobierno tiene una ley. Pero en esto de alquiler empleados, miren, no dice todo como la ley, dice como la costumbre. ¿Qué diferencia hay entre la costumbre y la ley? Quiero explicarles bien esto, porque esto es algo que nos puede ayudar mucho en todo este tema. El Minhag Amedina causa que hay una costumbre en el país de que casi todos los empleados actúan. Entonces, cuando un empleado se va a emplear, él nunca habla de todos los detalles que hay por haber. Un ejemplo, un empleado va a hacer un trabajo, él le dice, yo quiero trabajar, ¿cuánto se paga aquí? ¿Cuánto se paga allá? No sé qué. Ok, se metió a trabajar. Cuando se metió a trabajar, el primer día viene el jefe y le dice, mira, tráeme tu celular, déjalo aquí en la entrada. ¿Cómo? Dice, no, yo no quiero que tengas celular cuando trabajas. Ok, le dio su celular. Después que le dio el celular, le dice, también cuando tú trabajas, no puedes levantar la cabeza del trabajo. No puedes moverte así. Señor, déjame vivir. Entonces, ¿qué pasa? Hakol que minhag Amedina. Cuando hay una costumbre en el país, cuando alguien entra a trabajar, él dice, y yo entré pensando que todo lo que no se habló es lo estándar.
lo que todo el mundo hace. Y lo que todo el mundo hace se convierte en la ley. Por eso, de repente puede ser que si en ese país nadie le saca el celular a los empleados, y tú no le dijiste nada al empleado, y ahora se te ocurrió que le quieres sacar el celular, no se lo puede sacar. Porque al no decirlo previamente, y él entró a trabajar con los ojos cerrados, Hakol que minhaga Medina. Todo seguía por la costumbre del país. Y la costumbre del país no es que tiene fuerza por costumbre, como dije. La fuerza de ella es porque es lo que todo el mundo tiene en su base mental, que así es el trabajo. Ahora Ramoshe Feinstein dijo algo muy novedoso en este tema, que es muy importante y muy interesante tomarlo en cuenta. Dice Ramoshe Feinstein en su libro Igrot Moshe, que si la costumbre de la empresa es una costumbre de la empresa, que en esa empresa que tiene X empleados, puede tener 10 empleados, puede tener 100 empleados, puede tener 5 empleados, pero en esa empresa todos los empleados cuando entran dejan su celular ahí, o en esa empresa todos los empleados desayunan y el desayuno está incluido o no está incluido, la costumbre de la empresa funciona sobre la costumbre del país. Porque tú deberías averiguar cuáles son las costumbres de la empresa y las leyes de la empresa antes de entrar a trabajar. Y cuando tú entraste, tu jefe asumió que la costumbre la tomaste y la aceptaste. O sea, que si en esa empresa, por ejemplo, todos los empleados que trabajan ahí en la cocina, nadie tiene derecho a comer, tiene que traer su comida de la casa. Aunque en otros restaurantes los empleados sí comen, en este nadie come, tú entraste a trabajar ahí automáticamente, aunque el jefe no te dijo nada, entraste a las costumbres del restaurante y no puedes comer en el lugar. Porque es tu obligación como empleado averiguar y asesorarte qué es la costumbre que hacen en ese restaurante. Pero si el dueño del restaurante dice, bueno, de ahora en adelante no quiero dar más comida, no puedes cancelar eso. Ya que aquí siempre se ha dado comida, la costumbre del país dar comida, tú no puedes cancelar algo que ya preestablecido. Pero los empleados nuevos, si tú empiezas un sistema nuevo en la empresa, se convierte en una ley, mini ley en tu empresa, y esa mini ley en tu empresa se convierte en una halajá, en una costumbre halágica. Esto es importante porque hay un libro de Rav Haim Falaji, Masah Haim se llama, trae muchísimos ejemplos cómo pueden cambiar las halajot por la costumbre del país. Y es increíble cómo este tipo de costumbres pueden cambiar y desificar halajot distintas que hay en la halajá. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita del moré, que se puede despedir sin advertencia por un error. De repente viene el moré y argumenta, aquí en este colegio han habido muchos morim, se han equivocado, nunca han sacado a nadie. Entonces contradice la costumbre del país con lo que dice la ley judía. O por ejemplo, como dijimos anteriormente, uno encontró un mejor empleado, uno hizo una advertencia. Ahora en ese país se acostumbra que con una advertencia no puede sacar al empleado, tiene que sacarlo con 3 advertencias. Aunque según la religión judía con una advertencia es suficiente, la costumbre está sobre la halajá. Esa es una de las condiciones que se dice minhag mebatel halajá. La costumbre puede anular una halajá. Pero ¿qué tipo de halajá? No es halajá de kasher taref, no. Es una halajá de ley comercial. Como es una halajá de ley comercial entre seres humanos, no es con Dios, es un manejo de la halajá entre seres humanos cuando la costumbre es una costumbre específica, que nos enseña algo específico a la costumbre, que nos dice algo específico a la costumbre domina la halajá. Es importante entender esto porque hay gente que utiliza este tema que en la costumbre anula la halajá para otros temas que no son específicamente, no funcionan de esta forma. Dentro de sacar a los empleados, existe algunos casos muy curiosos, como dije, que es la costumbre del país. Y la costumbre del país funciona, como dije, y hay que respetarla y tratarla. En esto entra también mucho lo que es cuando se despide un empleado, si hay que darle algo, alguna recompensa por el despido. Y en esto entra mucho la costumbre del país. Por eso trae en el Sherot Uchubot Tzitz Eliezer de Rav Waldenberg, dice, existe en los países hoy en día en el mundo una costumbre, que entró así como una costumbre,
que cuando un empleado termina su contratación, cuando sale, hay que darle, según la antigüedad que trabajó en la empresa, X monto. No voy a entrar en montos específicos porque cada país tiene sus leyes y sus costumbres. Tiene que darle tal monto. Alágicamente no existe dicha obligación. Alágicamente el único que tienes a Anaká es Ave Dibri. Son casos específicos que hay que darle un regalo cuando termina su trabajo. Pero un empleado normal que trabajó en una empresa por un año, por 2 años, cualquier trabajo que pudo tener, no debería cobrar ninguna cuestión alágicamente. Pero al haber una costumbre en el país que cuando se despide un empleado se le da cierto monto, dice el Tzitz Eliezer, este es un ejemplo de una costumbre que puede causar la halajá que sea así. Entonces ahora alágicamente le tienes que dar ese monto para despedirlo. Si es un mes al año, si es X monto que sea, se lo tienes que dar esa ley. Ahora, sin embargo, en este tema de lo que es pagar por despido, existen diferentes leyes y costumbres en distintas comunidades. Por ejemplo, nosotros aquí en Panamá tenemos una costumbre muy específica en eso, que todo lo que es trabajo legal, kasher, transparente, uno tiene que pagarle su despido como es la ley. Pero todo lo que no se dio de una forma normal, transparente, debería de pagarle sobre eso nada más considerándolo como 50%, no como 100% de lo que se da. Es una costumbre aquí en Panamá que tiene su sentido, pero es como una costumbre en la comunidad, que cada judío que trabaja con judíos se maneja de esta forma. Esa costumbre tiene fuerza como halajá. En varias ocasiones me han pedido escribirla para explicar cómo funciona, y la he escrito para darle esa fuerza al público que entienda cómo puede funcionar una costumbre de los despidos. Hablando de esto de los despidos, en el Teshuvot Vanagot de Rav Sternbuch dice algo muy interesante. Dice que hay cosas que están claras en la ley, pero en la ley misma no está muy definida y no todo el mundo cumple la ley. Por ejemplo, la ley dice que un empleado recibe tanto y tanto, pero vas a ver que hay países que esa ley, en el momento de aplicarla, el juez se llega a un tribunal, el juez no sé qué, y él determina un monto diferente a la ley. O sea que no siempre la ley es determinante y tajante. Y no hay una ley negro sobre blanco. Cuando esa es la situación, dice Rav Sternbuch, ya no entra esto como un minhag medina, porque no hay un minhag específico. Hoy en día, cada vez más, los países se han convertido en algo fijo, montos fijos, tablas fijas establecidas por los gobiernos de cada país, cuánto hay que dar por despido de cada empleo, depende de la antigüedad, depende del horario de trabajo, etcétera, etcétera, que ya eso cada vez más se convierte en algo muy mecánico y automático, y como dije, eso tiene fuerza de halajá en cierto modo. Por eso es importante tomar en cuenta que en los despidos existe este concepto tan importante. Hablando de esto, quiero compartirles también algunos ejemplos vivos de halajá y cómo los resolvimos, que hemos tenido la halajá sobre quitar empleados y cosas así en los años de experiencia que he tenido en este tema de Beddin. Dentro de lo que cabe, quiero empezar con un caso muy último, porque es muy actual y no quiero que se me vaya a pasar el tiempo sin decirles este caso, porque es sumamente importante. El tema es así: ¿qué pasa con un empleado en momentos de pandemia o epidemia en el país si hay que pagarle al empleado por trabajar en momentos de epidemia, de no trabajar en momentos de epidemia o pandemia? Entonces, el caso es muy curioso y que es tan antiguo escrito en los libros. En el Shut Maharam Padua, el capítulo 86, él habla sobre un moré, que el empleado, el alumno, se escapó por la epidemia. Aún en esa época, cuando había epidemias, la gente se escapaba de la ciudad, porque la ciudad, la gente vivía juntos, muy apretados, y los contagios eran muy rápidos. Iban al campo, a lugares alejados, y se quedaban ahí 6 meses, 1 año, 2 años, y volvían después. Entonces resulta que el moré estaba contratado por 1 año. En la mitad del año empezó una epidemia, el alumno se escapó. Ahora el moré dice: yo estoy aquí esperando que venga, a mí me tienen que pagar mi trabajo. El alumno dice: yo no, te tuve que escapar por fuerza mayor, había una epidemia, ¿qué quieres que haga?
Yo no me escapé así nomás, yo no me quiero contagiar. Y entonces salió la discusión que llegó al Maharán Padua, que es un libro muy antiguo, y le preguntó, le parece el caso fue en Venecia, en Italia, y le preguntó qué pasa en ese caso. Entonces hay que saber que la Gemara en Baba Metzia habla mucho sobre estos temas cuando hay fuerza mayor. ¿Qué pasa cuando hay fuerza mayor dentro de un trabajo? Y la Gemara trae, hay varios ejemplos en la Gemara. Uno de un barco, que uno alquiló un barco para transportar una mercancía. En la mitad del camino se ahogó el barco. Se cayó el barco y se hundió en el mar. Si tiene que pagar o no tiene que pagar y cómo es la regla. Segundo caso, fuerza mayor, una persona alquiló un burro, puede ser en nuestros días un carro, en la mitad del camino hubo una fuerza mayor y el carro se accidentó. Otro caso que trae el Talmud también, en un caso un empleado que en la mitad del camino, un alquiler, la mitad del camino del alquiler, falleció la persona, hay que pagar el mes completo, o sea, cosas que son fuerza mayor dentro de una contratación. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Hasta dónde llega la obligación de la persona y la cobertura de la persona? Entonces, en la Gemara hay varios casos en la Gemara sobre estas cosas de fuerza mayor. No habla específicamente de epidemia como el Maharán Padua, que habla específicamente de epidemia. Y lo que analiza el Maharán Padua es qué tan frecuente puede suceder una epidemia para saber cuánto uno podría pensar que esto es algo que puede ocurrir. Y depende de eso saber si el empleado es el que tiene que asumir esta pérdida porque es algo que puede ocurrir o no es algo que puede ocurrir y es una fuerza mayor completa. Hay una Haggadah Ashri que analizando este tema dice esto es considerado como una Makat Medina. ¿Qué es una Makat Medina? Un golpe nacional. No es una fuerza mayor como las que mencionamos ahora, que son personales. Este barco se hundió, esta cosa sucedió. Este caso es una cosa que ocurrió en todo el país. No es a una sola persona. Por ser un daño que pasó a todo el país, tiene que pagarle su trabajo normal. Así dice el Haggadah Ashri. Viene el Maharán Padua y analiza si la epidemia se considera como una Makat Medina, como una cosa que pasó a todo el país. Porque dice, ¿quién dijo que es obligación irse en una epidemia? No todo el mundo tiene que irse. ¿Quién dijo que uno no puede venir a trabajar? Uno puede venir a trabajar. Aquí viene un punto. Algunos países se prohibió el trabajo y se cerró. Ahí sí es Makat Medina, es un golpe del país. Pero en algunos países se permitió trabajar dentro de la epidemia y dentro de la epidemia cada quien podía no venir o bajar su trabajo. Ahí entra lo que dice el Maharán Padua, que no es considerado una Makat Medina porque es algo que tú decidiste no venir. Nadie te obligó a no venir. Pero si te obligaron a no venir el gobierno, te tendría que pagar tu dueño. Entre paréntesis, hay algunos países que han puesto leyes, el gobierno, cómo actuar en estos casos, si pagar, si no pagar. Esas leyes se pueden considerar como Minhag Medina. Pero si no hay una ley en el país, no se habló claro, o un trabajo específico que no hay una ley sobre él, entonces el caso que fue fuerza mayor, que tú no podías venir porque el gobierno te prohibió salir de tu casa, tu jefe te tiene que pagar. Pero si no fue fuerza mayor y yo decidí no salir de mi casa porque me quiero cuidar, porque a un vecino le pasó algo y yo me quiero cuidar, problema mío, toca asumir mi pérdida por no ir a trabajar. Si hay una costumbre en el país que diga cómo se actúa en ese caso, como dije, se va según la costumbre del país. Ahora, el tema principal que hay en esto es, esto así saldría aparentemente según el Maharán Padua, pero no todo el mundo está de acuerdo con esta opinión de él. ¿Por qué? Porque el Makat Medina normalmente que trae el Talmud es una Makat Medina para uno de los lados. O sea, el Makat Medina es para él, a favor del empleado. Entonces el empleado es el que no puede venir, pero hay casos como el nuestro que el Makat Medina puede ser para dos lados. Entonces el jefe le dice al empleado, igual como tú tuviste una fuerza mayor que no pudiste venir, y yo también tengo una fuerza mayor que no te puedo pagar porque estoy también parado.
y el gobierno me prohibió a mí trabajar, no puedo trabajar, no te puedo también pagar. Entonces, hay algunos casos que de los dos lados hay fuerza mayor. En eso hay que analizar, depende de cada tipo de trabajo, puede ser diferente lo que es Makat Medina. Pero por ejemplo, el caso del Moré, como dije ahorita, dice claramente el Maran Padua que en ese caso del Moré es considerado como una situación de que esa Maká es nada más para el lado del alumno. Y entonces, en verdad, si el Moré, el alumno fue fuerza mayor que se tuvo que ir, le debería pagar al... Perdón, si no fue fuerza mayor, le debería pagar al Moré su cargo normal. Como dije, si hay una ley en el país en esto, por supuesto que la ley en el país es la que predomina y la que decide en estos casos. Voy a darles otros ejemplos que he vivido en el transcurso de los años con respecto a este tema de lugares. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno cierra una compañía? Y por consecuencia, todos los empleados se caen, se quedan en el aire. Yo no estoy despidiendo a un empleado. Yo estoy cerrando toda la compañía. No tengo cómo mantener la compañía. Yo cierro la compañía, yo tomé la decisión de cerrar y todo estoy despidiendo automáticamente, todo el mundo se queda sin trabajo. Eso es considerado una razón suficiente para poder, sacar a las personas sin pagarles o sea, una razón para poder despedir un empleado yudí. Entonces, en verdad, cerrar una compañía, normalmente uno la cierra porque no está funcionando y no están dando los números. Entonces es muy importante advertir antes eso a todos los empleados y a todos los trabajadores de la compañía. Decirles, miren, los números no están dando, si no hacemos todos un esfuerzo, vamos a tener que cerrar. Ahora, ¿qué pasa si un empleado te dice, yo mi parte la hice, yo trabajé bien, mi parte era cobranza, nunca tuve una falla en ninguna cobranza? Hay que otros no compraron buena mercancía, fallaron, yo no soy la causa de la falla. Hay que ver cómo se toma la compañía. Si la compañía se toma como una sociedad, que todos están unidos en una misma compañía, como una sociedad, y se desbarató la sociedad y cada quien se queda en la calle, o cada quien es empleado del jefe principal, del dueño, y si cada quien es jefe del dueño, entonces alágicamente él lo podría quitar más fácil de su empleo. En ese caso, cada quien debería tener su condición específica con su jefe. Es más fácil para despedir que todos sean socios en una sola compañía, porque si todos son socios, el momento que se rompió la sociedad, se desbarató todo y cada quien va por su cuenta. Fíjense bien que este caso de la sociedad en compañías es un caso muy, muy interesante porque es un caso que cambia la halajá en todo el tema de compañías. Hoy en día, nosotros legalmente, vemos una compañía como una institución separada de la persona. Está la compañía y está lo personal. Así se ve en las leyes del país. Pero alágicamente no existe esa regla. Lo que es tuyo, tú eres el dueño y es tuyo y está todo a tu nombre. Sin embargo, como ya es una costumbre de funcionar de esa forma, existe mucho poskim y así consideramos para la halajá que sí, la compañía es considerada como una empresa por sí sola y una hebra por sí sola. Entonces, en el momento que se desbarató la hebra, que se desbarató la compañía, ya no hay compañía, todo el mundo queda automáticamente disuelto. Y entonces él no tiene que estar pendiente de cada uno y conseguir un trabajo o seguir empleándolo por sí solo. Y mira, aquí tuvimos un grupo trabajando juntos, se desbarató, no se puede mantener, cada quien tiene que tomar su camino y tiene que tomar su trabajo. Este es importante tomar en cuenta. Otro ejemplo más pequeño y más fácil que puede pasar y muy actual, una persona agarró una compañía de música para cantar en su boda, que se va a casar. Contrató la compañía de música, resulta que la contrató, todo, le dio el día, la hora, todo. El señor de la compañía de la música, una semana antes, le quiere cancelar el contrato. Dice, ¿por qué me va a cancelar el contrato? Él está tartamudeando, que sí, que no sé qué, que no puedo, que sí. Dime por qué está, ¿qué nos enteramos? Que él quiere cancelar la cuestión porque le ofrecieron un trabajo mucho mayor en un evento muy grande que va a ganar 10 veces más que esta pequeña fiesta. Entonces el señor no tiene muchos equipos, no tiene mucho personal y él quiere concentrarse todo en la fiesta grande y ganarse una buena parte. Entonces para eso le está cancelando al señor que él agarró su contrato. Hay que tomar en cuenta que este trabajo es kablanut.
Esto no es un trabajo por fiesta. Él le paga para cantar en su fiesta. Pero por otro lado, también es un horario. Él tiene que estar en la fiesta de las 7 a las 9 de la noche y poner música. Es un empleado que trabaja por evento, pero tiene sus dos puntos. Tiene su punto también de horario de trabajo, porque yo necesito que me trabajes esta hora desde tal hora a tal hora. Y al causarle esto, está causando al cliente que tenga que contratar otra persona y pagarle mucho más caro. Y le está haciendo un daño a la persona porque está agarrando tiene que buscar una música a último minuto y no es seguro que consiga la música que él quiere al precio que él quiere. No es lo mismo que la agarró 6 meses antes. Entonces, en ese caso, después de discutir el tema y basado en lo que dice el Tzota Hoshen en Siman Shin Lamed Gimel, en Siman Resh Tzadik, que lo que dice la Gemara, que este tipo de trabajos que están haciendo un trabajo que es considerado también como una mitzvah, que es alegrar a los novios, es más difícil cancelarlo en la mitad del día, porque es una responsabilidad religiosa. Dice el Tzota Hoshen, por ser una responsabilidad religiosa, no eres empleado del novio o de la novia, eres empleado de Dios por el trabajo que estás haciendo, y ahí sí eres Eved de Hashem y no tienes el derecho a despedirte y romper la contratación antes que empiece. Por lo tanto, la halajá aparentemente hay bastante lado para obligarlo a responsabilizarse de su trabajo, especialmente que el minhag a Medina, la costumbre del país también es que uno no puede cancelar una contratación tanto tiempo antes, especialmente una boda, que cuentan con ese trabajo. Otro ejemplo que ha ocurrido en varias ocasiones. Una persona, por ejemplo, él mandó a llamar un taxi a su casa o mandó a llamar un Uber a su casa. Resulta, no sé cómo funcionan muy bien los Ubers, pero los taxis, él mandó a llamar un taxi, llegó el taxi y le dice, ya no necesito tu servicio. Aquí hay que entender que esto es, el taxista le dice, bueno, si no necesitas mi servicio, págame lo que me costó llegar aquí y págame lo que me costó, lo que me ibas a llevar de aquí al aeropuerto, págame también el aeropuerto. ¿Tiene derecho a cobrarle eso? No, me estás cancelando la mitad del día. Hay que entender que este es un trabajo kablanut, es un trabajo por trabajo, no es por hora. Necesitas llevar a tal lugar, llevarme a tal lugar, y por lo tanto tiene derecho la persona a echarse para atrás, pero tiene que pagarle lo que le costó llegar hasta ese lugar. La mayoría de las compañías de taxis tienen una tarifa específica para eso. Cuando hay una tarifa específica para eso, es considerada minhag medina de esa compañía y por lo tanto va a tener que pagarle lo que cuesta en esa compañía. Estoy trayendo varios ejemplos para que vean cómo aplica todas las reglas que dijimos dentro de la halajá lema'aseh. Otro ejemplo que sucedió en un lugar, que esto sí causó mucho polémica, un kolel donde estudian jajamim, en la mitad del año tuvieron que cerrar el kolel por problemas económicos y dejaron a los abrejim en el aire hasta el fin de año, porque en ese momento era muy difícil conseguir otro trabajo en otro kolel. Entonces, ¿qué hacen los kolelim en esto? Este es un tema que fue muy discutido por los rabanim en Israel, porque los abrejim no son empleados. Es un pago por el estudio, es un pago por un trabajo que hacen, y ahí la definición empleado no entra, no encaja tan bien dentro de lo que se llaman abrejim. Basado también en esto es de que si uno le está pagando al abrejim es como una ayuda para que puedan estudiar. Entonces uno le puede decir, mira, yo no puedo ayudarte más. Después de este caso, es un tema que fue muy discutido, hay lados para los dos, hay lógicas para los dos lados. A partir de este caso empezaron los que estudian en los kolelim, los rabinos que hacen los kolelim, poner cierto reglamento y condiciones a los abrejim cuando entran, decirle, mira, yo te puedo sacar cuando quiera, yo no sé qué. En verdad es mucho mejor poner esas condiciones antes. Como dije, cuando se ponen las condiciones antes y se hace un contrato kasher según la halajá, se evita todo este tipo de problemas en el momento de un despido, que como vieron, no es tan sencillo despedir un empleado yehudí en la mitad de su contratación. ¿Qué pasa si uno tiene el empleado trabajando por un tiempo específico? Si yo te contrato por un año, yo te contrato por un mes, por supuesto que terminó el año, terminó el mes, terminó la historia. Eso es obvio, aunque no fue dicho específico, pero es obvio y lo quise decir por si acaso alguien tiene ese tipo de duda. Volviendo un poquito y resumiendo el tema que hemos visto esta tarde de hoy, esta noche de hoy.
Es muy importante tomar en cuenta que dentro de la contratación, la mejor recomendación que les puedo decir para esto es, antes del contrato, poner las leyes de salida. Igual como pones las leyes de entrada, poner las leyes de salida en el contrato. Eso te evita todos estos dolores de cabeza y te evita perder muchísimo tiempo. Puedes tener un contrato estándar si contratas mucha gente. Si no, puedes ir haciéndolo persona por persona. Es bueno que tengas un asesor rabínico para que lo hagas también según las halajá y que sea un contrato que pueda funcionar según la halajá con sus kinyanim adecuados para una contratación de personal, que es diferente de objetos. Segundo punto que podemos también tomar en cuenta como un consejo, como le dije, el tema de la advertencia. Si una persona advierte previamente antes, con la advertencia es como las condiciones. Cuando uno advierte antes, sabe lo que está haciendo. Recomendación a los empleados que trabajan. Antes de empezar a trabajar, averíguate las condiciones de esa empresa. Porque te puede venir el jefe después diciendo, aquí en esta empresa las cosas son así. Y tú no lo sabías. Entraste con inocencia. Por eso, a los empleados, muy buena recomendación. Antes de entrar a trabajar, averígüense las condiciones de la empresa, las condiciones de esa persona, cómo él trata a sus empleados, cómo se manejan ahí. Pregunta todo lo que quieras preguntar antes, que te va a evitar mucho dolor de cabeza después de esto. Otro punto muy importante es saberse Minhag a Medina. Saber las costumbres del país en cada situación, eso te puede también ayudar muchísimo porque el Minhag a Medina, acuérdate que va junto con la halajá. Cuando uno se cuida y cuida bien a sus empleados, hay que saber que en esto también hay un punto muy importante que no lo voy a tocar en esta oportunidad, pero nada más para explicarles que existe y que sepan que existe, es la importancia en esto de la parte humana. Cuando alguien va a desemplear a alguien, tiene que tomar en cuenta que muchas veces hay una familia por detrás, muchas veces hay hijos por detrás, muchas veces hay circunstancias que pueden causar daños a gente muy, muy fuertes. Yo he visto casos que por perder un trabajo, perdió también a su esposa. Por perder un trabajo, tuvo un problema con sus hijos, tuvo un problema de salud, X. No los quiero asustar, pero quiero nada más darles el punto para pensar. Y me imagino que habrá otro shiurim o en otra oportunidad van a haber un shiur también sobre la parte humana. Esta vez tocamos específicamente la parte halágica, netamente cómo funciona la halajá, en este caso de despido de empleados cuando son justificados o no son justificados. Es muy importante también saber que en todos estos temas de Hoshen Mishpat, como trae la Gemara en Baba Batra, son temas muy, muy amplios y tienen muchísimos detalles en los poskim, que en una reunión de una hora es muy difícil definir todos. Por eso es importante siempre asesorarse, asegurarse que uno está actuando muy bien, ya que el zeirut, el cuidado que uno tiene que tener con el dinero ajeno y con la contratación de personal ajena, es un cuidado de alto nivel y que requiere mucha responsabilidad para nosotros como judíos y como gente religiosa. Por eso, tomen en cuenta bien esto, analicen cada cosa, pueden estudiarla antes, después pueden preguntar, pero por lo menos ya saben qué preguntar, saben cómo funcionan las reglas y eso ayuda muchísimo. Quiero terminar este shiur dándole las gracias a esta oportunidad que nos han dado Yarje Kalá, Panamá, para poder profundizar, y de toda América Latina, para poder profundizar todo este tema que vimos hoy y que ojalá que podamos ver muchos más temas de Torah, de Irat Shamayim, que tengamos todos Shana Tova Mevorechet, que Tirá Bejatimá Tova y que se reciban todas las tefilot en Rosh Hashanah, Rahamim, Uratzom Min Hashamayim. Gracias a todos.